Bienvenidos a la cuarta edición de Black Canvas. Este año es una edición híbrida y vamos a estar platicando en este conversatorio virtual con tres cineastas que presentan sus cortometrajes en esta edición del festival. Tenemos de Somos a María José Castillo. María, bienvenida. Muchas gracias, gracias por la oportunidad. También de México tenemos a Juan Pablo Villalobos, que es el director de ¿Qué ha sido hasta ahora de tu continuo errar? Juan Pablo, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por presentar el corto. Y desde Rusia tenemos a Anton Sazonov, espero haberlo pronunciado bien. Y thanks, Anton, for being with us tonight. Good evening, everyone, and thank you for introducing me. Chicos, pues no sé si alguno quisiera empezar o tiene alguna preferencia para que hablemos de su trabajo. Si no, que creo que sería lo más adecuado, pues empecemos preguntándole un poco a María cómo fue que surgió la idea de Somos, la filmación. María, creo que eres estudiante de Cine, que es una de las escuelas de cine más jóvenes que hay aquí en México. Entonces, quizá nos puedas contar un poco cómo la educación de cine ayudó o contribuyó a la creación de este corto y cómo fue que se te ocurrió. Hola, ¿cómo están todos? Pues sí, soy primera generación de cine, de hecho me acabo de graduar, acabo de terminar en enero. Con esto de la pandemia todavía no está el título, pero pues sí, la de cine sí influyó mucho. Somos empezó siendo como más, como que no sabía bien cómo quería hacerlo, estaba en mi año de documental y tenía una idea sobre la perspectiva humana, pero no sabía exactamente cómo qué, y sabía el estilo de película que quería, pero pues sí, faltaban muchos conceptos ahí por entender, ¿no? Y por investigar y conocer, y pues la escuela da mucha libertad como a tu creación y mucho apoyo muy personal, ya que somos como tan poquitos, y pues siendo la primera generación éramos apenas como 60 alumnos más o menos, un poco menos, 50, y pues sí, va como muy dirigido a cada uno de los estudiantes, y eso yo creo que ayuda mucho, porque pues tienes todo el apoyo y como de alguna manera la atención de tus maestros, ¿no? Que son gente muy, pues que sí ayuda mucho. Y pues nada, somos también, perdóneme, me voy a mover, es que estoy en mi casa. No te preocupes, la cuarentena nos tocó a todos. Sí, sí, empezó con una idea sobre la felicidad, sobre un concepto, y cómo lo veían diferentes personas. De ahí pues me fui a buscar personajes, gente que quisiera contar su historia y su perspectiva, y entrevisté como a 15 personas, de las cuales solo se quedaron pues 3 increíbles personas que pues gracias a ellos no sería lo mismo y no hubiera aprendido eso. Y fue como un viaje en carretera el rodaje, porque cada uno de los personajes estaba en diferentes ciudades. Durante el rodaje me di cuenta de muchas cosas que no quería en el documental, y pues llegué a hablar más bien sobre el presente, el pasado y los pensamientos de cada una de estas personas que fueron de alguna manera abusadas por distintas circunstancias, y de cómo la resiliencia que tiene el ser humano junto con la naturaleza de, pues sí, volver a regenerarse, ¿no? Y regresar a un estado, pues no pleno, pero junto con todas esas experiencias, pues en el presente estar de alguna manera sobreviviendo, ¿no? A ser uno como es cada uno, algo así. Olvidé un poco contar que Somos es un ensayo documental, es un cortometraje, donde tres voces se unen, digamos, a los paisajes, que ahora, por como lo cuentas, imagino que son los paisajes de este viaje que hiciste también para conocerlos, Sí. y que mucho se da justo en ese
en ese viaje. No sé si nos puedas contar también, pues, qué tanto planeado tenías antes de conocerlos o qué tanto se definió ya una vez que tenías, digamos, sus voces, ya una vez que habías recorrido todo esto para conocerlos y cómo llegó eso al cortometraje. Pues sí lo planeé mucho, tenía como todo un rubro de lo que quería hacer y del viaje y de las preguntas que le iba a hacer a cada uno de las personas a las que iba a entrevistar, pero pues casi que ni seguí mis preguntas, ya sabes, todo se volvió como una conversación más inclinada hacia lo que ellos me podían contar y lo que querían contarme, ¿no? Porque no muchos, pues no todos se abrían de la manera que Mar, Juana y Eduardo lo hicieron. Y pues sí, se volvieron como conversaciones en las que yo también durante la edición entendí varias cosas de lo que me querían decir, porque muchas veces como platicando con la gente, se te van, ¿no? Como partes, como cosas que dicen que después de escucharlas mucho tiempo encuentras de alguna manera mensajes escondidos. Y pues sí, la edición definió mucho de lo que es el documental hoy, y de cómo se hizo, de las... Sí entrevisté antes a la gente, antes de hacer toda la fotografía, pero también mucho de la foto es de viajes de otras fechas que yo hice, que yo llevé mi cámara y me puse a fotografiar como así en la playa diciendo como, ay, esto está muy bonito, esto creo que funciona, esto, las lluvias, las tormentas, todo eso fue más como durante todo ese proceso y meses de entrevistas que yo pues de repente en la calle me encontraba como pues sintiendo un poco que tenía que grabar, ¿no? Sí. Claro. En el caso de Antón, para aquellos que no hayan tenido oportunidad de ver Licencia para ausentarse o Leave of Absence, es sobre, bueno, la sinopsis del cortometraje dice que en Rusia la masculinidad reprimida ha llevado a un sentimiento de insatisfacción, ya que los hombres sienten que el país los rechaza, lo que lleva a una disminución drástica de la esperanza de vida masculina. Antón, you have a degree in economics. Before you make cinema, you have a degree of economics. But what inspired you to film this story, to create this short film? Thank you for your question. It's not connected to my economics degree and my first study, but it's deeply connected. The story is about my feelings, what happening in Russia last I think 10 years, and it's on my personal experience, but not really. It's not really my personal experience, but it's like my personal experience about my feelings and what I think about what's happening right at this moment, but in poetic way, I think, not in a documentary way. Yeah, it's a fiction at the end. Yeah, it's but poetic fiction, if it's possible to name this genre. I think it's a very Russian short film. it you can see it, but why do you think that men in Russia feel like vanishing, like disappearing? It's a complicated question, because if I answer you straight, it would be a spoiler for my movie, I think. Yes. So I think to answer to this question, it's the best way to watch the film, actually. Ok. Bueno, pasemos ahora entonces con Juan Pablo. Juan Pablo, como les decía, es director del cortometraje que ha sido hasta ahora de tu continuo errar, que inicia con una advertencia, que esta no es una historia, esta es una historia de fantasmas, pero no es una historia de terror. Juan Pablo, yo pensaría que más bien es una carta
de Amora, Tehuantepec y en general al sur del país. Pero pues no sé qué me puedas contar tú acerca de cómo fue que surgió el cortometraje, qué te inspiró y un poco del proceso de creación. Sí, pues este cortometraje resultó de un proyecto alternativo, como un proyecto alternativo más bien, porque yo estaba escribiendo Ajá, un guión de largometraje cuando recién terminé la escuela y íbamos a hacer ese largometraje y como parte de mi carpeta, digamos, de largometraje, hice un texto que se supone que leía el personaje principal de la película, que resulta el texto de este cortometraje. ujú, Y finalmente el largometraje no se pudo hacer por presupuestos. Entonces yo dejé únicamente los lugares en los que se iba a filmar la película, que son 7, y ujú, exploré, prácticamente mi exploración fue formal, exploré los espacios y sus variaciones, ¿no? De los personajes donde iba a llevarse a cabo la película. Y al insertar al ser humano en esos espacios, se crearon microhistorias que yo nunca imaginé que se iban a crear, ¿no? Porque creo que la sola presencia del ser humano en un cuadro como que ya se pone ahí una narrativa, ¿no? Entonces resulta un cortometraje muy narrativo, siento yo, aparte de que está narrado con este texto, que no tiene mucho que ver, digamos que no ilustra lo que estamos viendo, ujú. pero sí coinciden muchas cosas porque se habla de la misma ciudad, ¿no? Y se llevó a cabo se filmó hace ya 4 años, creo, pero se terminó este año. Este, y, y nada, fue una exploración tal cual formal entre mi fotógrafo y yo. Fuimos un crew muy pequeño que Ujú. llevó a cabo la filmación. Y, y nada, creo que prácticamente lo que resulta de la película, que sí creo que es un experimento, me importa más que lo diga la gente que lo ve, ¿no? Creo que justo esto que llamas exploración, al ver el cortometraje, te transmite, ¿no? A esos lugares. A mí me da la impresión de que son espacios que tú y tu camarógrafo han visitado más de una ocasión, que incluso diría que viven en esos espacios o que los conocen a fondo y que la cámara precisamente logra esa intimidad, aun cuando, como explicas, el texto quizá no sea ilustración de esas imágenes mismas. Sí, bueno, yo vivo ahorita en Tehuantepec, pero viví en Tehuantepec desde que nací hasta mi adolescencia, a los 18 años que me fui a la Ciudad de México a estudiar. Ujú. Y esos lugares los frecuentaba yo de adolescente. Incluso creo que la película es un tanto adolescente, es un poco mi visión adolescente del espacio y el texto también que lo describe. El fotógrafo no, el fotógrafo es de la Ciudad de México y solo visitó Tehuantepec un par de veces antes de hacerlo, pero con él sí tengo una relación previa de filmar en la escuela, ¿no? Ok. Entonces, creo que sí fue muy importante la perspectiva, como hacer el espacio bidimensional o jugar con esa tridimensionalidad óptica que sugiere el cine, ¿no? Perfecto. María, podemos quizá regresar un poco a tu trabajo, a Somos. No sé si me puedas contar un poco de las influencias. Pregunto porque al ver el cortometraje creo que es ineludible pensar en Tempestad de Tatiana Hueso, que hace unos años intentó un camino similar al tuyo y que creo que conforme han pasado los años se ha vuelto pues un recurso estético bastante usado por los documentalistas mexicanos, pero quizá no sea tu caso. Por eso pregunto un poco cuáles fueron tus influencias para hacer el cortometraje Somos. Pues sí, cuando empezó toda la preproducción, la escritura de sinopsis, premisa y todo eso, Ujú, mis maestros me recomendaron mucho ver a Tatiana Hueso, no ujú, solo Tempestad, este, y de ahí pues muchos otros que me influenciaron mucho. Justo ese año de documental pues me pusieron toda la trilogía de Koyaanisqatsi
y las películas como documentales de este estilo, como Behemoth. Sí, también pues yo me clavé mucho en ver este tipo de documentales donde se hablaba sobre términos, ¿no? O como películas como de carretera, porque yo quería hacer también como que tuviera que ver con el camino. También antes tenía una parte en la Ciudad de México sobre cuando habla de las conexiones humanas. Todo era pues, en el centro de la Ciudad de México, pero decidí pues, sacarlo porque sentía que saltaba mucho, pero pues eso es punto y aparte. Pero sí, Tatiana Hueso definitivamente fue parte de mi inspiración hacia la forma y pues sí, muchas gracias a Tatiana Hueso. Pero totalmente sí. También hacía la referencia de Tatiana, porque justo creo que vivimos en un país lleno de historias de violencia, ¿no? Y de Siento, sí. violencia en general, que ha tenido al menos unos 12 años, ¿no? En el cotidiano mexicano. Todos los días despertamos con ejecuciones extrajudiciales, ejecuciones de narcotráfico, crimen, todo las desapariciones que hay últimamente de mujeres y de violencia hacia las mujeres. Entonces, también quisiera preguntarte a ti cómo, que si este estilo de narrar la película, ¿no? Mediante imágenes que no necesariamente tienen que ver con lo que te están contando tus entrevistados, en este caso Juan, Mar y Eduardo, pues ayuda un poco a entender mejor qué sucedió con ellos, o si crees que al alejarlos, digamos, de las imágenes, también nos aleja un poco de ese tema y nos permite comprenderlo un poco mejor. Espero haberme explicado. Sí, pues más que cualquiera, o sea, más que eso, yo decidí no presentarlos a ellos, o sea, sí salen físicamente, pero no durante su narración, hablando a cámara, porque lo vi más como pues todos pasamos por esto, ¿no? Todos pasamos por este tipo de cosas, no, tal vez no esas específicamente, pero podríamos ser pues cualquiera de nosotros contando nuestra historia, sintiéndonos de alguna manera identificados, no con lo que les pasó, sino con el sentimiento que generan ellos, de cómo se sienten en el presente y cómo pues están, o sea, cómo están tratando de ver la vida o sus situaciones para pues no quedarse atados a eso, como justamente dice Eduardo. Y las imágenes, el video, el poema visual es más como cosas que yo en lo personal relaciono con el sentir y con su narración de cómo están diciendo las cosas o cómo yo creo que, pues a lo que se refirieron un poco y pues hago todo un análisis de los elementos de la naturaleza con ellos siendo más aire o más tierra o más fuego que los otros, ¿no? También con los paisajes, pues si se fijan, Mar mucho está en el mar. Ella creció en Puerto Vallarta, donde yo también me crié, y pues a ella la conozco desde hace mucho tiempo y pues a ella la quise retratar como en algo más acuático, en el agua, con poco aire, como tratando de salir de ahí de alguna manera. A Juana, que es el personaje más grande, lo puse de una manera más árida, más, no sé, como con los nopales, con lo seco, poca falta de oxígeno de alguna manera, ¿no? También por su época. Y Eduardo es más como en medio de ellos dos, bueno, de ellas dos, que marca como las montañas, lo más terrenal, lo más no positivo ni negativo, sino todo lo contrario, como
un centro de esos dos, ¿no? Y pues sí, yo creo que la unión de la imagen con lo que se oye es más como algo muy personal que cada uno de los espectadores yo creo que va a unir, como de crear una similitud personal. Y sí, la gente que me dice, cada vez me dice como cosas diferentes sobre eso y creo que eso es lo que me gusta del documental, que se vuelve como una experiencia muy personal para cada uno. Perfecto. Anton, in Facebook, people are wondering about your cinematographic influence. Somebody says that your short film is like Kaurismäki. I think it's a very Russian short film, but I don't know if you can tell us about your influence. Yeah, I really love Aki Kaurismäki, but it's not. There is no connection with him. But I visited his bar and have some drinks in his bar in Helsinki. It was a nice story, but no Kaurismäki in person there. It's a pity, but I hope to meet him someday in Helsinki, or maybe in St. Petersburg. He really loves St. Petersburg, the city in Russia where I actually was born. But if we talk about visual inspiration for my movie, first of all, I think it's reality around me, and the second thing is our decision to make this movie on a film, and how to do it, and how to grab the reality around us and how to deal with it. Another thing I think is in my previous movie, in my previous short, I use a lot of handheld camera tracking shots, and I really I really hate it at this moment. So these decisions. So we decided to make no tracking shots here. Movie camera is still most of the time. And it's important for me too. If we talk about some visual references, we didn't. I watched a lot of movies actually, and do it. Most of the time, but with my team, we didn't use some films to like, this is a reference from here, this is reference from there, actually, but we watch some my favorites before the shooting. Maybe it have some reflection on the look of our film, but if we talk about my personal preferences, I really love Polish cinema and the Krzysztof Kieślowski movies. I think he's my favorite, and I watched all of his films, part of them on a big screen on film. It's a big experience for me. So I think yes, the roots are there. And the funny thing is, we have a page on Movie by our film, and there is only one comment there under the film's page, and it's about I got some Kieślowski vibes, and for me is like the best comment ever could be about this work. So it's the best review. Yeah. I think it's interesting that the movie talks about men that are disappearing, but you have as president a man that continuously talks about being this big figure, this paternal
man that watches and cares of the Russian, a great father of the Russian society. I'm talking about Vladimir Putin, but I don't know if there is a way that your short film connects with this discourse of Vladimir about about a manly man. I don't know how to say it. Actually, I think I understand you, but could you like repeat the question, because I Yes. think I didn't caught it. Yeah, sorry, my English is a No, little no, rusty, it's okay. but I'm wondering about this man that is disappearing. Is the main Yeah. subject of your short film, but at the same time in Russia, your president Vladimir Putin talks continuously about being a great leader, being a great man, no, a manly man, because Oh, that's the yeah. only way you can protect Russian society. Yeah, and it's like some kind of disconnection here. Yeah. Yeah, actually, after I finished the script for this short, I have a link. I found a link on internet to a documentary about the same story, the same locations, and the same plot with my short that mostly was fiction. And for me, it's very important. Was very important because like it's a signal. Oh, cool! I'm on the right way. If we talk about actually, I in synopsis of my short, it's actually a part of my directorial statement. There is a mention about the crisis of masculinity, and while I preparing and shooting have a shooting of this movie, I didn't think about this in these worlds. But now, after I think 2 years after the first idea, the main topic in the world is like women and the, I don't know how to say it, but women rights. I think it's wonderful, and it's great that it's happening. This kind of discussion. I adore it, but in other part of this discussion is actually the main topic of my short. It's like the crisis of masculinity in like the other side of this theme So I think it's the most interesting for me in this story. It's and the most important, I think. And actually, it's not easy, I think, to be a man in the world, but it's really hard to be a man in Russia. Actually, in this situation, and that is happening like recent for the recent I think 10 years, 20 years, and like all the recent history of Russia. It's difficult subject to discuss. I can imagine. It's because I think that in the Russian movies, or in your movie in specific, the main subject is a man that can't communicate with others. No, he lost his dad. He doesn't have a family. He has a very monotonous work. I think he just wants to escape, to disappear, and that is the main subject of your movie. I think yes, but it's maybe because it's important for me, like, to tell this story in this way that there is no
one interpretation of the events. For me, it's important to make some gaps in a plot, in a story, that let every viewer, every guy that would watch my film could like connect all the parts in his like mood or in his state of mind, and like everyone could think what he wants about the story. It's important for me, but of course there are like important points that I put in the story to read my statement from the story. But yes, I think it's a story about disappearance, but actually another so the name of the movie is Leave of Absence, but another movie name that I wanted to use is like Leave without of absence, but it's actually some kind of goodbye movie. Like all the scenes that my character appears are about like saying goodbye. It's important for this story too. Ok, regresamos contigo, Juan Pablo. También quisiera preguntarte, ya que estamos hablando en general de las influencias de cada uno de ustedes, ¿cuáles son las tuyas? Pregunto en específico porque al ver qué ha sido hasta ahora de tu continuo errar, pensé inmediatamente en el cine, por ejemplo, de Marcelo Gómez, de Alfonso Uchoa, o también en lo estético, en los primeros trabajos de Julián Hernández, y por ahí creo o pensaría que hay algún par de guiños al cine de Rubén Gámez, pero ahora sí que tú eres el creador, no sé si nos puedas contar un poco sobre las influencias. Pues, no, pues es interesante lo que tú lo relacionas con esos autores, pero en ese momento que yo filmé este cortometraje, y quizá ya teniendo una conciencia formal de lo que es el espacio, mi influencia más grande cuando lo hice fue Jacques Tati, y cuando vi la película de Playtime, el personaje minúsculo en un espacio que se lo tragaba y que el espacio le jugaba siempre en contra, que también me remite a Chaplin. Quizá esas fueron mis grandes influencias, pero siento que la influencia más a la que yo me quería pegar quizá más es Elia Suleimán y quizá su película de Crónica de una desaparición, ¿no? Sobre todo al él tratar con ese humor una película palestina. Yo decía, ¿cómo este señor hace una película con esa superficialidad, entre comillas, de estar haciendo gags espaciales, cuando todo el mundo espera de una película palestina que hables de la guerra y seas crítica muy explícitamente, ¿no? Cuando yo quise hacer una película en mi pueblo, en Tehuantepec, existe como cierta expectativa de un cine indigenista, ¿no? Cuando se hace una película, y yo quise hacer completamente algo que fuera, que se fuera por otros lados, ¿no? Y estar muy alejados de ese cliché del folclore. Quizá Elia Suleimán sea mi influencia más fuerte. Creo que este tema que tocas es bastante interesante, porque el centralismo que vive el cine mexicano no solo tiene que ver con, digamos, las historias que abundan en la cinematografía mexicana, sino en precisamente cuando alguien busca un proyecto que rompa con ciertas ideas que tenemos ya muy, muy rígidas sobre lo que significa, como dices tú, hacer cine indigenista o hacer cine fuera de la Ciudad de México. Creo que los proyectos les cuesta aún más trabajo concretarse y volverse una realidad, ¿no? Y
como, bueno, como nos cuentas, ¿no? El corto nace de un largometraje que no pudo ser, de un largometraje que no sucedió. Pero, pues no sé cómo veas precisamente esta barrera del centralismo, que aún todavía en el cine mexicano me parece es muy, muy fuerte y difícil de sortear muchas veces. Pues es parte de toda una, de un andamiaje que se construyó hace muchos años, ¿no? El país está construido hacia el altiplano, ¿no? Y, y se consideran vertientes del Golfo, vertientes del Pacífico, las demás Ujú. zonas y el sur aparte, ¿no? Eh, pero siento que específicamente en el cine se ha construido una idea, yo creo que muy dañina, de esperar de lo indígena el documental y Ujú. ciertas películas que están ahí en el pasado, que no digo que sean malas, pero que dejaron una consigna, ¿no? Como el cine de Nicolás Echeverría, que es buenísimo, Ujú. pero dejaron esa consigna, ¿no? De irse sobre esos lados, De la mirada, ¿no? un poco de la mirada, que es desde otro lado también, ¿no? Hoy Ah, hay esfuerzos en Oaxaca, incluso aquí mismo, y quizá en Chiapas, de hacer cine desde los autores que sean, que tengan su mirada indígena, pero yo creo que aún existe todavía ese vicio de enseñar a hacer cine de la manera que se hace cine en otro lado, ¿no? No se ujú. encuentra una manera nueva, que eso es lo ideal, ¿no? Explorar, que nazcan lenguajes nuevos, ¿no? Y no copiar un lenguaje establecido, que pasa en las escuelas también, ¿no? Me pasó a mí en la Sí, escuela claro, también. claro. Juan, precisamente de Salvador Amores, quien creo que tiene un agradecimiento al final del Ah, sí. cortometraje, nos pregunta en Facebook varias cosas, pero bueno, intentaré resumirlo. Dice, si la película es una exploración espacial, ¿qué hiciste con el espacio histórico que implica Tehuantepec? Porque, pone él, para él es muy especial cómo se va articulando solamente una historia del efecto producido por estar en Tehuantepec en la narración, como cuando se menciona a Mandingue, que escribió algo muy sensorial, surrealista sobre Oaxaca, en lugar de ocuparse de la historia objetiva o general del lugar, pero cómo lidiar con ese contracampo. Espero haber leído la pregunta de Salvador como él la quería expresar. Eh, Creo que sí, y es una película, es una pregunta muy compleja la que hace, y voy a tratar de resolverla. Pues la verdad, mi, cuando yo la planteé como una exploración formal, espacial, Ujú. era como transitar no quiero sonar demasiado formal, pero terminará siendo así, transitar en un mismo plano, porque prácticamente son planos secuencias, lo que se le Ujú. conoce como planos secuencias, en un plano, eh, cómo asociamos nosotros una cosa en un plano de una manera muy fácil. Por ejemplo, un vaso, si lo planteas desde un plano general y frontal, vas a saber que es un vaso. Pero si empezamos con un detalle del vaso, no sabemos qué cosa es. Y si en la misma continuidad y contigüidad del plano lo llevas de lo simple a la abstracción, eso era lo que me interesaba de crear con el espacio, ¿no? Creo que es una teoría como demasiado formal que tengo, y no sé si valga mucho la pena que la explique, pero era eso, ¿no? Y también hay una película básica en la filmografía nacional, que es Que Viva México, de Sergei Eisenstein, Ujú. que fue a filmar a Tehuantepec en 1931 e hizo un episodio en Tehuantepec. Esa es una influencia él retrató el espacio de Tehuantepec de una manera, ¿no? Y lo retrató de una manera muy simbólica, ¿no? Hay transiciones en su película que son simbólicas, que dan ideas, ¿no? La idea del matriarcado, por ejemplo, él la puso en un plano, Ujú. pero yo quise romper justo un poco con ese simbolismo del espacio en Tehuantepec, y lo quise hacer un poco más apegado a mi nostalgia, a mi juventud, a un espacio que es decadente y que pierde a las personas, o que las personas se pierden en los espacios, se los comen, ¿no? Perfecto. Pues chicos, creo que ya nos pasamos un poco del tiempo planeado, así que no sé si quisieran agregar algo más antes de que lleguemos al final de este conversatorio.
Juan Pablo, María. Pues agradecerles a todos. Vi los dos cortometrajes, vi el cortometraje de Antón y de María José, y me gustaron. Creo que el de María José tiene mucha textura, son texturas sonoras y en imágenes muy interesantes. Y el de Antón, por supuesto que me recordó a Kaurismäki, ¿no? Y ahora que él menciona A Kieslowski. a Kieslowski, pues también creo que hay una potencia en las imágenes y en los colores, en las temperaturas de color que sí me remiten a Kieslowski. Perfecto. María, no sé si quieres agregar algo. Pues muchas gracias Juan Pablo, sí. Yo todavía no tengo la oportunidad de verlos, los voy a ver hoy, pero pues muchas gracias por la oportunidad de Black Canvas y pues esto espero, bueno, me encantaría estar allá para la función en vivo, pero pues no es posible. Pero pues nada, muchísimas gracias por la oportunidad. Perfecto. Anton, before we finish this chat, I don't know if you had something to add to your movie for the audience. I think if we talk about if I talk about my movie, it's better to actually watch it instead of talk about it. I think so. Yes. Yeah. So thank you very much for joining us, and like it's an honor for me to participate in a Mexican film festival, actually. So Perfect. Thank you for you and all the festival team. Thank you. Perfecto. Pues Juan Pablo Villalobos, María José Castillo y Antón Sazonov, muchas gracias por habernos acompañado en este Q&A. Yo soy Rafael Paz y también le agradezco a todo el equipo del Black Canvas que hizo posible esta conversación virtual a las que ya nos hemos acostumbrado en este extenso 2020. Como bien dijo Antón, creo que no hay mejor manera de juzgar estos cortometrajes, estos trabajos, que viéndolos. Todavía tienen varias horas para cacharlos en Filmin Latino, o en su caso, si lo desean, también todavía habrá un par de funciones presenciales en la Cineteca México y en el Cinemex Insurgentes, así que sugiero que revisen sus horarios y la página del Black Canvas. De mi parte creo que es todo. Muchas gracias a todos y al equipo, como les decía, del festival. Hasta luego y seguimos en esta cuarta edición híbrida.